We are very proud to say that Sabina Foundation that we just recently approved the initiative from Avina to support the Yasuni project, and we support with $100,000 to the Yasuni, being the first civil society organization supporting the Ecuador's government on this project. So please, if you could share with us Yasuni, and you've been working very, very hard during the last 2 weeks in the negotiations, and you know very much from inside about what's been going on. So we would really like to hear your impressions about the conclusions of Cancún. Gracias. Si ustedes me permiten, voy a hablar en español. Bueno, muchas gracias por la invitación y sobre todo por estar en medio de un panel de personajes tan ilustres como los que tenemos aquí. Entre ellas yo quiero resaltar a mi maestra, Yolanda Cacabatze, que como ustedes saben es también ecuatoriana, y aunque es ante todo una mujer universal. Bueno, en efecto, el clima que se vive allá en el Moon Palace es de agitación permanente. Cuando yo venía en el bus para acá y pensaba en qué iba a decir, y cuando me preguntaran cuáles son las conclusiones preliminares de esta cumbre, yo decía, bueno, yo puedo decir 3 cosas. Puede pasar mucho, puede pasar algo, o puede que no pase nada. Y es que todo se va a definir entre esta noche y mañana. Es así como está el estado de las negociaciones. Lo que es interesante y lo que hace la diferencia con Copenhague es que el gobierno de México y la presidencia de México de la conferencia está haciendo todo lo posible porque de esta conferencia salga algo. Para que en esta conferencia no se repita el fracaso y la vergüenza que fue la cumbre de Copenhague en términos no solo de resultados, también de resultados, pero sobre todo de procedimientos. Lo que está haciendo la presidencia ha suspendido las reuniones formales de la COP para hacer un proceso de reuniones informales con grupos de países, pero abiertos. Es decir, se invita a los países, pero puede participar cualquiera, en el entendido de que es más fácil lograr acuerdos entre 30, 40 o 50 delegados que entre 190 delegados sobre los diferentes tópicos en los cuales se está empantanando pues la discusión y se empantanó desde ese tiempo. Entonces, en ese sentido, yo tengo la esperanza de que esta noche salga algo para mañana y que tengamos no el humo blanco, pero un ligero vapor que nos permita por lo menos sentar las bases para ir con algo un poco más claro a la próxima COP. Y es claro que mientras no lleguemos a acuerdos, vamos a ir COP tras COP con pequeñísimas cosas que no solucionan el problema al final, porque lo que al final se necesita pues es la decisión política de reducir las emisiones. Esto no es un tema ambiental. El tema de cambio climático dejó de hace mucho de ser un tema ambiental. Aquí se juegan intereses económicos poderosos. Este es el tema clave de la geopolítica mundial en este momento. Y yo me ponía a pensar, ¿por qué hay ciertos países que apoyan ciertas cosas y otros que apoyan otras? Y es precisamente porque detrás de eso hay intereses económicos muy, muy poderosos. La negociación ha sido lenta, como son este tipo de negociaciones, por la complejidad, precisamente porque ahí está en juego asuntos de mercado, asuntos de comercio, asuntos en general geopolíticos. Y también la negociación yo creo que ha reflejado la crisis financiera mundial. Estamos en una situación en la cual los países no solo que no cumplen con sus reducciones de emisiones, sino que tampoco cumplen con sus contribuciones financieras. Es decir, esto de la crisis financiera ha hecho que el llamado Fast Start, que fue estos fondos destinados para luchar contra el cambio climático que se originaron en el llamado Acuerdo de Copenhague, ni siquiera esos han podido ser cumplidos. Entonces hay algunos elementos de quiebre en la negociación. Por ejemplo, los países del G77 y China, que son prácticamente todos los países en desarrollo, demandan la continuación del protocolo de Kioto como único instrumento vinculante reconocido por las partes.
por las partes que lo reconocen. Otros países, en cambio, no voy a decir nombres, pero ya los conocemos bien, desde el primer día han señalado que no quieren un segundo compromiso, una segunda ronda de compromisos. Evidentemente el protocolo va a continuar, pero un protocolo sin compromisos es un protocolo muerto, es un muerto viviente. Red es el otro tema aquí que se discute y sobre todo que tiene una sensibilidad interesante en América Latina. Para nosotros en el Ecuador, nosotros sí vamos a entrar por el tema de red. ¿Y por qué? Si bien es cierto, nosotros sí reconocemos que red es un mecanismo por el cual a los países desarrollados les conviene más invertir $1.000 millones para conservar unos bosques que invertir $4.000 millones para hacer su reconversión tecnológica que va a evitar hacer más emisiones. Es cierto, y eso es parte de la geopolítica. Pero también es cierto que son fondos que bien utilizados pueden ser buenos para conservar los bosques. ¿Y a qué me refiero? Con bien utilizados. Yo creo que hay dos cosas que hay que tener en cuenta. En el Ecuador, y hablo del Ecuador por ser ese el país en el que trabajo y que conozco mejor, en el Ecuador tenemos una legislación que nos permite controlar red. Además, nosotros creemos que red tiene que estar vinculado a las famosas salvaguardias. ¿Qué son estas? Son garantías que nos permiten lograr que un mecanismo de mercado como el red, o de no mercado, depende de cómo el país decida hacerlo, no cause más daños que beneficios, que los beneficios que podría recibir. Nosotros sí creemos en los mercados, pero en los mercados regulados. Nosotros creemos que un mercado suelto es como un toro suelto. Pasa por encima del que está por delante. Nosotros creemos que los mercados están ahí. O sea, que todos los países están de una u otra forma dentro de los mercados. Mercados regulados pueden ser controlados. No reconocer los mercados implica no controlarlos y por lo tanto dejarlos libres. Yo creo que el Ecuador es como país que está, digamos, un país relativamente pequeño dentro del contexto de Latinoamérica. Sin embargo, en estas cumbres está jugando un rol importante como un key player, un jugador clave, digamos, ¿no? No solo por ser miembro del ALBA. Ustedes saben que el ALBA es un grupo de países que ha tenido una posición digna, a mi modo de ver, constante, firme, sobre muchos temas, particularmente denunciando, cuando lo denunció, al llamado Acuerdo de Copenhague. Y el ALBA ha venido trabajando fuertemente para llegar a esta cumbre con posiciones comunes. No siempre es posible. Nosotros creemos en los mercados, otros países hermanos del ALBA no creen en los mercados, no creen en red y no creen en los mecanismos de desarrollo limpio. Sin embargo, somos lo suficientemente maduros para entender estas diferencias y poder tener posiciones comunes. Entonces, no solo por eso, sino porque el Ecuador también trae a la mesa de negociaciones ideas innovadoras. Una de ellas, por ejemplo, que ha causado roncha en las negociaciones, es el tema de la propiedad intelectual. El Ecuador busca la aplicación de licencias obligatorias a todas las tecnologías, o sea, propone la aplicación de licencias obligatorias a todas las tecnologías que ayudan a la mitigación y a la adaptación. Para comenzar, hay países que han dicho literalmente en las reuniones de negociación que van a quemar Cancún antes de aceptar que propiedad intelectual se discuta en el marco de cambio climático. Porque ellos saben que hay otros foros en donde discuten esas cosas, la OMC, por ejemplo. Nosotros creemos que es fundamental que se discuta el tema de licencias ambientales y de propiedad intelectual en el ámbito de cambio climático. O, por ejemplo, el concepto que el presidente Correa planteó ayer en el pleno de la reunión, que es el concepto de emisiones netas evitables, que son aquellas que, pudiendo ser realizadas por cada país, son reducidas por una decisión deliberada. Entonces, el concepto de qué compensar, se compensa tanto la acción como la omisión.
Y a partir de ese marco conceptual que son emisiones netas evitadas, nosotros venimos con la iniciativa Yasuní-TT. La iniciativa Yasuní-TT consiste en dejar el 20% de las reservas del país, el 20% de las reservas de un país petrolero, bajo tierra, a cambio de una compensación de los países industrializados que reconocen su corresponsabilidad en el cambio climático. Entonces nosotros dejamos de emitir 407 millones de toneladas de carbono, pero esas 407 millones de toneladas de carbono que no emitimos deben ser compensadas con al menos la mitad de lo que el país recibiría si explotara el petróleo que está bajo tierra. Ese es el concepto de emisiones netas evitadas y eso es la iniciativa Yasuní-TT. Muchas gracias.